11:30 de la mañana. Bajo el calor abrasador de la obra, David, un padre soltero y pobre, agarraba el pesado mazo con sus manos llenas de cicatrices y ampollas. El sudor empapaba su camisa azul descolorida mientras se esforzaba por cumplir con su vestido azul descolorido, mientras afrontaba otro agotador turno de mediodía. A pocas cuadras de distancia, en un prestigioso colegio internacional, su hijo Alex estaba sentado en un aula fresca y con aire acondicionado. A su alrededor, estudiantes con uniformes perfectamente planchados garabateaban notas en pupitres de madera importada, con sus mochilas de diseño cuidadosamente guardadas a su lado. Las loncheras estaban llenas de comida cara, preparada por niñeras o chefs privados. Entre padre e hijo se extendía una brecha mucho mayor que la distancia, una división entre dos mundos, uno de agotamiento, polvo de acero y almuerzos sobre suelos de cemento, el otro, de oportunidades, pasillos pulidos y clases impartidas en inglés. David lo había sacrificado todo para mantener a su hijo en ese mundo, el mundo que nunca tuvo. Pero para que funcionara, tuvo que mentir sobre su trabajo, sus ingresos e incluso sobre quién era. Y algunas mentiras son irrevocables. David había tomado una decisión que muchos de sus compañeros de trabajo no podían comprender. A pesar de sus modestos ingresos y la montaña de deudas médicas que le dejó el tratamiento de María, había inscrito a Alex en Riverside International Academy, una de las escuelas privadas más prestigiosas de la ciudad. Solo la matrícula consumía casi el 60% de sus ingresos mensuales. Pero David creía que la educación era la escalera que sacaría a su hijo del ciclo de pobreza que había definido a su familia durante generaciones. La educación es lo único que nunca te podrán quitar, mío, le decía a Alex, haciéndose eco de las palabras que su propio padre había pronunciado décadas atrás. Pero lo que David no había previsto era como el marcado contraste entre su humilde apartamento y el opulento estilo de vida de los compañeros de clase de Alex empezaría a socavar la autoestima de su hijo y a envenenar gradualmente la relación entre ellos. La rutina matutina en su pequeño apartamento de 2 habitaciones era una danza cuidadosamente coreografiada de eficiencia y amor. David se despertaba a las 4 de la mañana, preparaba un desayuno sencillo pero nutritivo, preparaba la comida de Alex con el mismo cuidado que María solía mostrar y preparaba el uniforme escolar de su hijo con precisión militar. Alex salía de su habitación a las 6:30, a menudo silencioso y hosco. El entusiasmo que antes mostraba por la escuela se había atenuado considerablemente durante el último año. «Buenos días, hijo», decía David alegremente, con la esperanza de romper el muro invisible que parecía crecer más alto entre ellos cada día que pasaba. Alex murmuraba una respuesta, agarraba su mochila y se dirigía a la puerta, dejando a David preguntándose dónde había perdido al niño de ojos brillantes, que solía correr a sus brazos todas las noches. El trayecto a la Academia Internacional Riverside le llevaba 25 minutos a través de barrios cada vez más adinerados, pasando por jardines impecables y coches de lujo que le recordaban a diario todo lo que Alex sentía que le faltaba. La Academia Internacional Riverside se alzaba como un monumento al privilegio y la oportunidad. Su arquitectura gótica y su extenso campus estaban diseñados para inspirar admiración y ambición a partes iguales. Al entrar la vieja camioneta de David en la entrada circular, parecía dolorosamente fuera de lugar entre los relucientes Mercedes, BMW y Range Rovers de los otros padres. Alex se hundía aún más en su asiento al acercarse a la escuela, con la vergüenza palpable en el reducido espacio de la cabina de la camioneta. «Que tengas un buen día, Alex. Te quiero», gritaba David mientras su hijo prácticamente saltaba del vehículo, ansioso por distanciarse de este recordatorio diario de su situación económica. David observaba por el retrovisor cómo Alex se apresuraba hacia el edificio de la escuela, notando cómo los hombros de su hijo parecían llevar una carga invisible que se hacía más pesada con cada paso. Los demás niños llegaban con estilo, sus padres los dejaban con un saludo informal desde detrás de las ventanas tintadas, sin tener que preocuparse nunca de si su hijo se sentía digno de la educación que recibía. Dentro de los prestigiosos pasillos de la Academia Internacional Riverside,
Alex se desenvolvía en un mundo que se sentía cada vez más extraño y hostil. Sus compañeros hablaban con naturalidad de vacaciones familiares a Europa, las últimas consolas de videojuegos y ropa de diseñador, como si estos lujos fueran necesidades básicas en lugar de sueños imposibles. Durante las horas de almuerzo, Alex se sentaba en silencio al margen de las conversaciones, escuchando historias sobre clases particulares de esquí, clubes náuticos y compras que costaban más de lo que su padre ganaba en un mes. Mi papá me acaba de comprar el nuevo iPhone por sacar buenas notas, se jactaba un compañero. Nos vamos a Suiza de vacaciones de Navidad, añadía otro. Alex se encontraba atrapado entre dos mundos, la modesta realidad de su vida familiar y las extravagantes expectativas de su entorno escolar. El peso de esta constante comparación comenzó a manifestarse de maneras que lo sorprendieron. Incluso él, transformando su honestidad natural en algo más oscuro y desesperado. La primera grieta en la integridad de Alex apareció un martes por la tarde de octubre, cuando su compañero de clase, Marcus, invitó a varios chicos a su fiesta de cumpleaños en un exclusivo club de campo. «Deberías venir, Alex», dijo Marcus con genuina amabilidad. «Va a ser épico. Vamos a contratar un catering. Habrá DJ y todo». Alex sintió un nudo en el estómago al imaginar el tipo de regalo que esperarían en semejante evento, la ropa que tendría que llevar y las inevitables preguntas sobre la profesión de su padre. Esa noche, mientras David estaba sentado a la pequeña mesa de la cocina pagando facturas a la luz de una sola lámpara, Alex se acercó con calculada naturalidad. «Papá, necesito dinero para útiles escolares», dijo, evitando el contacto visual. «Hay una calculadora especial que dice la profesora de matemáticas que necesitamos, y cuesta $80. David levantó la vista de la pila de avisos de retraso. Sus ojos cansados no mostraban sospecha alguna, solo preocupación por la educación de su hijo. $80 es mucho, Mior, pero si tu profesor dice que lo necesitas, lo solucionaremos de alguna manera». La facilidad con la que la mentira se le escapó a Alex lo emocionó y aterrorizó a la vez, abriendo una puerta que aún no sabía que no podría cerrar. La mentira sobre la calculadora era solo el comienzo de una red de engaños que se volvía más compleja con cada semana que pasaba. Alex descubrió que el compromiso inquebrantable de su padre con su educación lo hacía vulnerable a cualquier petición que pareciera relacionada con lo académico. La clase de ciencias va de excursión al Museo de Historia Natural y cuesta $50 se convirtió en otra mentira que David aceptó sin rechistar. «Necesito libros nuevos para la clase de inglés porque actualizaron el plan de estudios» era otra historia que David se creyó implícitamente, trabajando horas extra para conseguir los fondos solicitados. En realidad, Alex usaba el dinero para comprar cuadernos de diseño, bolígrafos caros y refrigerios de moda que le ayudaran a integrarse con sus compañeros más adinerados. Empezó a almorzar en el café de lujo cerca de la escuela en lugar de la cafetería, pagando $15 por comidas que le permitían evitar la vergüenza de sus sándwiches caseros. Cada engaño exitoso facilitaba el siguiente, y Alex se convirtió en alguien que no reconocía, alguien que podía mirar a su padre trabajador a los ojos y mentir con creciente confianza y creatividad. David, mientras tanto, exigía al máximo su cuerpo para satisfacer las crecientes exigencias financieras de su hijo. Empezó a llegar a la obra 1 hora antes cada mañana y a quedarse 2 horas más cada noche, con su ya modesto sueldo estirado por los supuestos gastos educativos de Alex. Los fines de semana, conseguía trabajo extra donde pudiera, pintando casas, moviendo muebles o haciendo jardinería para familias de los barrios ricos donde Alex estudiaba. Le dolía la espalda constantemente. Tenía las manos permanentemente manchadas de pintura y cemento, y a menudo se quedaba dormido en la mesa de la cocina mientras revisaba el presupuesto familiar. Pero cada sacrificio parecía justificado al pensar en el futuro de Alex, imaginando a su hijo subiendo al escenario de la graduación universitaria o consiguiendo un trabajo profesional que lo sacara de la clase trabajadora para siempre. «Vale la pena», susurraba David cada noche a la fotografía de Meraie. «Nuestro hijo tendrá oportunidades que nunca soñamos».
No tenía forma de saber que sus sacrificios financiaban el intento desesperado de su hijo por comprar aceptación en lugar de un verdadero avance educativo. El punto de quiebre llegó con una rapidez devastadora una fría tarde de jueves de noviembre. Alex acababa de recibir su boletín de calificaciones, y las notas eran mucho peores de lo que había previsto. Donde antes había mantenido un sólido promedio de B, ahora veía C y D mirándolo fijamente desde el membrete oficial de la escuela. El deterioro de su rendimiento académico estaba directamente relacionado con el tiempo y la energía mental que dedicaba a mantener su falsa imagen en lugar de centrarse en sus estudios. El pánico se apoderó de él al darse cuenta de que su padre exigiría ver la boleta de calificaciones, haría preguntas incisivas sobre tutorías o ayuda adicional e inevitablemente descubriría que ninguno de los costosos materiales educativos que Alex decía necesitar existía. En un momento de inspiración desesperada, Alex tomó una decisión que lo cambiaría todo. Alteró cuidadosamente las calificaciones de la boleta de calificaciones con corrector líquido blanco y un bolígrafo del mismo color que la tinta azul oficial de la escuela. La falsificación fue rudimentaria pero efectiva, transformando las calificaciones reprobatorias en logros honoríficos que enorgullecerían a su padre. Esa noche, David regresó del trabajo y encontró a Alex esperándolo en la sala de estar con una emoción que no había visto en meses. «Papá, mira esto», exclamó Alex, acercándole la boleta de calificaciones alterada a su padre con entusiasmo teatral. «Quedé en el cuadro de honor», dijo David. Él se iluminó de pura alegría al examinar las notas falsas, olvidando al instante el cansancio de una jornada laboral de 14 horas. «Alex, esto es increíble», dijo, abrazando a su hijo con fuerza, como en los viejos tiempos, antes de que la distancia entre ellos se hubiera acrecentado. «Estoy muy orgulloso de ti, Mu. Todos esos materiales extra valieron la pena». La ironía de las palabras de su padre golpeó a Alex como un puñetazo, pero dejó a un lado la culpa y se deleitó con la cálida aprobación de David. Durante unas preciosas horas, su apartamento volvió a sentirse como un hogar, lleno de risas y sueños de un futuro brillante para Alex. David llamó a su hermana para compartir la buena noticia, publicó una foto de la boleta de calificaciones en su teléfono y le prometió a Alex una cena especial de celebración en su restaurante favorito el fin de semana siguiente. A la mañana siguiente, David llegó a la obra con una energía que sus compañeros no habían visto en meses. Durante la pausa del almuerzo, mostró con orgullo la boleta de calificaciones de Alex a cualquiera que quisiera escucharlo, con la voz llena del orgullo paternal que emana de años de sacrificio que finalmente dieron sus frutos. «Mira esto», le dijo a Miguel, su mejor amigo en el equipo. «Cuadro de honor. Mi hijo va a ser alguien importante algún día». Pero la reacción de Miguel no fue la que David esperaba. En lugar de felicitaciones, el rostro de Miguel mostró preocupación y algo que sospechosamente parecía lástima. «David, amigo mío», dijo Miguel con cuidado, «tienes que tener cuidado. Mi sobrino va a esa misma escuela y me dijo, algunos niños allí, sobre todo los de familias como la nuestra, a veces sienten tanta presión que hacen cosas que no deberían hacer». La sonrisa de David se desvaneció al procesar las palabras de su amigo. «¿Qué dices, Miguel?» «Digo que quizás deberías consultar con la escuela antes de emocionarte demasiado. A veces estos niños cambian las calificaciones porque creen que nos protegen de la decepción». La semilla de la duda que Miguel había plantado creció a lo largo del día, ignorando la conciencia de David mientras operaba maquinaria pesada y vertía hormigón. Al terminar su turno, la euforia de la mañana había dado paso a una sensación de malestar estomacal insoportable. En lugar de conducir directamente a casa, David se desvió hacia Riverside International Academy. Al llegar justo cuando las oficinas administrativas se disponían a cerrar, se acercó a la recepción con la boleta de calificaciones de Alex en la mano, su ropa de trabajo y sus botas polvorientas, lo que le hacía sentirse incómodo en aquel ambiente pulcro. «Disculpe», le dijo a la recepcionista. «Quería verificar las calificaciones de mi hijo con esta boleta. Alex Martínez, 7º grado».
La recepcionista sonrió con profesionalidad y abrió el expediente académico de Alex en su computadora. Después de unos instantes, su expresión cambió y miró a David con confusión y preocupación. Señor Martínez, me temo que debe haber algún error. Según nuestros registros, las calificaciones de Alex este trimestre son significativamente diferentes a las que aparecen en esta boleta. El viaje a casa se sintió como los 25 minutos más largos de la vida de David. La boleta de calificaciones fraudulenta. Reposaba en el asiento del copiloto como la prueba de un delito. Sus calificaciones alteradas ahora eran evidentes bajo el escrutinio de la verdad. La mente de David repasaba rápidamente las implicaciones de lo que había descubierto. Alex no solo había mentido sobre su rendimiento académico, sino que también había manipulado un documento oficial con una audacia impactante. El dolor era más profundo que el engaño en sí. Era darse cuenta de que su hijo sentía la necesidad de mentirle, que en algún momento su relación se había deteriorado hasta el punto de que la honestidad parecía imposible. Al entrar en su complejo de apartamentos, David decidió abordar la situación con amor en lugar de ira, recordando sus propios errores de adolescencia y la amabilidad que sus padres le habían mostrado. Encontró a Alex en su habitación, supuestamente haciendo la tarea, y le pidió que fuera a la sala para conversar. «Hijo, tenemos que hablar de tu boleta de calificaciones», dijo David con dulzura, observando cómo el rostro de Alex palidecía. El enfrentamiento se desarrolló con una previsibilidad desgarradora. Las negaciones iniciales de Alex se desmoronaron bajo el peso de la evidencia, y pronto confesó no solo la boleta de calificaciones falsificada, sino también meses de gastos ficticios y requisitos escolares inventados. David escuchó en silencio atónito mientras su hijo detallaba la elaborada red de mentiras que había construido. Cada revelación golpeaba como un golpe físico a la fe de David en su relación. «Solo quería encajar, papá», dijo Alex entre lágrimas de vergüenza y frustración. «Todos en esa escuela lo tienen todo, y yo no tengo nada. Estoy cansado de ser el niño pobre que no pertenece allí». A David se le rompió el corazón al reconocer el dolor detrás del engaño de su hijo, pero también sabía que las consecuencias eran necesarias para que se produjera un verdadero aprendizaje. «Alex, vas a devolver cada centavo que robaste con engaños». «Señoras», dijo David con firmeza. «Vas a disculparte con tus profesores por la boleta de calificaciones falsa y vas a trabajar para recuperar la confianza que has roto». El castigo se sintió duro, pero justo, un paso necesario para reconstruir su relación dañada. Pero la respuesta de Alex a la disciplina mesurada de su padre reveló la profundidad de su transformación de niño inocente a adolescente resentido. En lugar de aceptar la responsabilidad de sus actos, Alex explotó con la ira que había estado acumulando durante meses. «Todo esto es culpa tuya», gritó, con la voz quebrada por la emoción. «Tú eres quien me puso en esa escuela donde no pertenezco. Tú eres quien me hizo mentir porque no puedes permitirte darme lo que tienen los otros niños». Las palabras flotaron en el aire como el humo de una explosión, venenosas y persistentes. David sintió cada acusación como una puñalada, pero Alex no había terminado. «Odio ser tu hijo. Odio ser pobre. Odio que mi madre muriera y me dejara atrapado con alguien que no puede cuidarme adecuadamente». El golpe final llegó con precisión quirúrgica. «Deberías haber muerto tú en lugar de ella. Al menos entonces podría haber tenido la oportunidad de una vida real». David se tambaleó hacia atrás como si lo hubieran golpeado físicamente, con el rostro pálido de conmoción y dolor. Alex salió furioso del apartamento, dando un portazo tan fuerte que el perro del vecino empezó a ladrar, dejando a David solo con el eco devastador de las palabras de su hijo. Tras su enfrentamiento, David se sentó en su sala vacía, mirando la boleta de calificaciones alterada y preguntándose dónde se había equivocado como padre. El peso de las palabras de Alex lo oprimía como una carga física. Cada cruel frase se repetía en su mente con perfecta claridad. Lo había sacrificado todo por el futuro de su hijo, se había esforzado hasta el agotamiento para brindarle oportunidades que él mismo nunca había tenido,
y sin embargo, de alguna manera, había. No logró inculcarle los valores de honestidad y gratitud que consideraba fundamentales. La ironía no se le escapó. Al intentar darle a Alex una vida mejor, sin darse cuenta creó una situación en la que su hijo se avergonzó de la vida que compartían. David cogió el teléfono para llamar a su hermana, buscando consuelo y consejo, pero se vio incapaz de explicar la situación sin derrumbarse. En cambio, se sentó en silencio, rodeado de los modestos muebles de su apartamento, cada objeto un testimonio de años de cuidadosa gestión y sacrificio que ahora parecían insignificantes ante el rechazo de su hijo. Alex, mientras tanto, vagaba por las calles de su barrio, mientras su ira daba paso gradualmente a un dolor diferente. La conmoción de sus propias palabras comenzó a penetrar en su conciencia, y se dio cuenta de que había cruzado una línea que no podía desviarse. Le había dicho cosas a su padre que sabía que le causarían un daño irreparable, había atacado los cimientos mismos de su relación con crueldad quirúrgica, pero en lugar de volver a casa para disculparse, Alex decidió redoblar sus esfuerzos. Reprimiendo su rebelión. Se encontró con unos chicos mayores del barrio, adolescentes que habían abandonado la escuela y pasaban sus días en actividades sin rumbo que parecían peligrosas y emocionantes para alguien que buscaba escapar de sus problemas. Cuando sugirieron robar en la tienda de conveniencia cerca de la escuela, Alex aceptó sin dudarlo, viéndolo como otra forma de adquirir las posesiones materiales que creía que resolverían sus problemas sociales. El robo fue amateur y mal planeado, y solo incluyó barras de chocolate y bebidas energéticas, pero fue suficiente para activar el sistema de seguridad de la tienda y llevar a 2 policías al lugar en cuestión de minutos. La llamada telefónica llegó a las 11:30 de esa noche, sacando a David de un sueño intranquilo en el que había caído mientras estaba sentado en su sillón. Señor Martínez, le habla el agente Johnson de la Policía Municipal. Tenemos a su hijo, Alex, aquí en la comisaría. Ha sido arrestado por robar en tiendas y necesitamos que venga para hablar de la situación. A David se le heló la sangre al procesar la información. Sus peores temores sobre la trayectoria de Alex se convirtió repentinamente en realidad. Se vistió y condujo a la comisaría en un día, luchando por reconciliar la imagen de su hijo como un delincuente con la del niño que solía quedarse dormido en sus brazos mientras escuchaba cuentos. En la comisaría, encontró a Alex sentado en una zona de espera, con el uniforme escolar arrugado y el rostro surcado de lágrimas de humillación y miedo. El agente que lo arrestó le explicó que, si bien el robo era menor, seguía siendo un delito grave que requeriría una indemnización al dueño de la tienda y horas de servicio comunitario. Su hijo parece un buen chico que tomó una mala decisión, dijo el agente amablemente. Pero va a necesitar orientación para volver al buen camino. El viaje de regreso a casa desde la comisaría transcurrió en completo silencio. Padre e hijo, sumidos en sus propios pensamientos sobre cómo su relación se había deteriorado hasta ese punto. David estaba mentalmente tranquilo, calculando cuánto costaría la restitución y preguntándose cuántas horas adicionales tendría que trabajar para cubrir los gastos, mientras Alex empezaba a comprender la magnitud de sus actos y sus consecuencias. De vuelta en su apartamento, David sentó a su hijo para una conversación que se sintió diferente a todas sus conversaciones anteriores. Alex, te quiero más que a la vida misma, comenzó con voz firme, a pesar del torbellino emocional que experimentaba. Pero tus acciones de esta noche traspasaron un límite que no puedo ignorar. Vas a pagar cada centavo de la restitución con tu propio trabajo y vas a recuperar la confianza de esta familia con tu comportamiento, no con tus palabras. Alex escuchaba con creciente resentimiento, sintiendo que su padre acumulaba castigo tras castigo en lugar de intentar comprender las presiones que enfrentaba en la escuela y en su entorno social. El punto de quiebre llegó cuando Alex, en lugar de mostrar remordimiento por sus acciones, se lanzó a otra diatriba sobre la injusticia de su situación. Todo esto es porque eres demasiado pobre para darme lo que necesito, gritó, con la voz llena de veneno y frustración. Todos en esa escuela tienen padres que pueden comprarles cosas, llevarlos a lugares, darles experiencias.
Trabajas en la construcción como un campesino, y esperas que me sienta orgulloso de eso. Esperas que esté agradecido por vivir en este basurero mientras mis compañeros viven en mansiones. David sintió que su compostura se quebraba bajo el asalto de las palabras de su hijo. Pero Alex no había terminado. Me avergüenza llamarte mi padre. Me avergüenza traer amigos aquí, que vean cómo vivimos, que sepan que mi papá es solo un trabajador manual que apenas puede permitirse mantener la luz. El golpe final y devastador llegó con fría precisión. Mamá se avergonzaría de en que te has convertido. Le disgustaría ver que su hijo tiene que mentir y robar solo para sobrevivir en el mundo en el que lo has atrapado. Las palabras golpearon a David como una agresión física, y por un momento, no pudo respirar. La referencia a María, a la mujer que había sido la luz de su vida y la inspiración de cada sacrificio que había hecho, fue más de lo que podía soportar. Algo dentro de él se quebró en ese momento, no con ira, sino con una profunda tristeza que pareció llegarle al alma. Alex, dijo en voz baja, con una voz apenas superior a un susurro, te he dado todo lo que tengo. He trabajado cada hora que he podido, he sacrificado cada comodidad que he podido sacrificar y te he amado con cada aliento de mi cuerpo. Si eso no es suficiente para ti, si yo no soy suficiente para ti, entonces no sé qué más puedo hacer. Alex miró fijamente a su padre, viendo por primera vez el profundo dolor que sus palabras habían causado. Pero su orgullo y su ira le impidieron dar marcha atrás. En cambio, corrió a su habitación y dio un portazo, dejando a David solo en la sala con el eco de las acusaciones que lo perseguirían el resto de su vida. Esa noche, David decidió trabajar doble turno en la obra para ganar el dinero para la indemnización de Alex y escapar del ambiente sofocante de su apartamento. Apenas había dormido después de su enfrentamiento, y su cuerpo ya estaba agotado por semanas de horas extras, pero sintió que no tenía más remedio que seguir adelante. El proyecto de construcción era un rascacielos de oficinas, y el equipo de David se encargaba de verter el hormigón en las plantas superiores, un trabajo peligroso que requería una concentración y un estado de alerta absolutos. A medida que avanzaba la noche, la fatiga de David empezó a pasar factura. Sus movimientos se volvieron lentos y su atención se desvió del enfoque preciso que exigía la obra. Sus compañeros notaron su distracción e intentaron animarlo a tomar descansos. Pero David estaba impulsado por la desesperada necesidad de cuidar de su hijo, incluso después de todo lo que había sucedido entre ellos. Tengo que seguir adelante, le dijo a Miguel cuando su amigo le sugirió que se fuera temprano a casa. Alex necesita que me mantenga fuerte ahora mismo, aunque no se dé cuenta. El accidente ocurrió a las 3:17 de la mañana durante lo que debería haber sido un vertido de hormigón rutinario en el piso 15 del edificio. David estaba operando maquinaria pesada cuando el agotamiento finalmente superó su experiencia y formación. Un lapsus momentáneo de concentración, un ligero error de cálculo en la colocación del equipo, y de repente, David se vio cayendo por un hueco de seguridad que debería haber estado bien asegurado. La caída duró solo unos segundos, pero se sintió como una eternidad mientras David recordaba imágenes de Alex de bebé, de María riendo en su antigua cocina, de todos los sueños que habían compartido para el futuro de su hijo. Golpeó el andamio de construcción 3,6 metros más abajo con un impacto espantoso que resonó por el edificio vacío como un disparo. Sus compañeros corrieron a socorrerlo, llamando a los servicios de emergencia e intentando prestarle primeros auxilios, pero las lesiones internas eran demasiado graves. David estaba consciente. Durante unos minutos después de la caída, lo suficiente para susurrar el nombre de Alex y pedirle a Miguel que le dijera a su hijo que lo amaba antes de caer en la inconsciencia, de la que nunca despertaría. La llamada llegó a Alex a las 6:15 de la mañana, interrumpiendo un sueño irregular lleno de culpa y arrepentimiento. Había pasado la noche repasando su discusión con su padre, mientras su conciencia despertaba gradualmente a la crueldad de sus palabras y a la injusticia de sus acusaciones. Cuando sonó el teléfono, casi no contestó, pensando que podría ser su padre llamando del trabajo para ver cómo estaba, como hacía a veces durante los turnos largos. En cambio,
Escuchó la voz quebrada de Miguel dándole una noticia que destrozó su mundo. Alex, ha habido un accidente en la obra. Tu padre se cayó y los médicos no pudieron salvarlo. Lo siento mucho, mío. Te quería mucho. Las palabras parecían venir de muy lejos, como si Miguel hablara a través del agua o de otra dimensión. Al principio, la mente de Alex se negaba a procesar la información, aferrándose a la esperanza de que se tratara de algún error, de que su padre entraría por la puerta en cualquier momento con su sonrisa cansada y su mirada tierna. Pero a medida que la realidad comenzaba a asimilarse, Alex sintió un dolor más agudo que cualquier otro que hubiera experimentado, un dolor tan profundo que parecía vaciarle el pecho y dejarlo sin aliento. El funeral fue sencillo, al que asistieron los compañeros de trabajo de David, algunos vecinos y la tía de Alex, que había volado desde otro estado. Alex se sentó en la primera fila de la pequeña capilla, contemplando el ataúd de su padre e intentando comprender la irrevocabilidad de la muerte. El pastor habló de la devoción de David por su hijo, su ética de trabajo y su fe inquebrantable en el poder de la educación para transformar vidas. Los compañeros de trabajo compartieron historias sobre la bondad de David, su disposición a ayudar a los demás y el orgullo con el que hablaba de los logros de Alex, incluso los inventados. Cada elogio era como un puñal en el corazón de Alex, enfatizando la bondad del hombre que había rechazado y el amor que había despreciado en sus últimos momentos. Miguel se acercó al podio con lágrimas en los ojos y compartió las últimas palabras de David. Dijo que te dijera que te amaba, Alex. Eso era lo último que pensaba. Ni rabia ni decepción, solo amor por su hijo. Alex se derrumbó por completo en ese momento, sus sollozos resonando por la pequeña capilla, mientras el peso de su pérdida y su culpa lo abrumaba como un maremoto. Regresar a su apartamento vacío después del funeral fue como entrar en un santuario de recuerdos y arrepentimiento. Cada objeto parecía contar una historia del sacrificio de su padre. Las botas de trabajo desgastadas junto a la puerta, el fajo de facturas en la mesa de la cocina con las cuidadosas anotaciones de David, la fotografía de su familia de tiempos más felices, cuando María aún vivía. Alex vagaba por las habitaciones como un fantasma, tocando las pertenencias de su padre e intentando conectar con el hombre que lo había amado incondicionalmente, a pesar de sus fracasos y crueldades. En la habitación de su padre, encontró un diario que David había escrito esporádicamente a lo largo de los años, lleno de anotaciones sobre el progreso de Alex en la escuela, sus preocupaciones por el futuro y expresiones de amor y esperanza que nunca se compartían en voz alta. Una entrada, fechada apenas 2 semanas antes del accidente, decía: Alex está pasando apuros, pero sé que es un buen chico. A veces me preocupa no ser suficiente para él, que necesite más de lo que puedo darle. Pero seguiré intentándolo hasta mi último aliento porque se merece todas las oportunidades del mundo. Estas palabras rompieron el corazón de Alex una vez más, revelando la profundidad de las dudas de su padre y el alcance de su compromiso inquebrantable. A medida que pasaban los días en soledad, Alex comenzó a comprender la verdadera magnitud de lo que había perdido. Sin los ingresos de su padre, su apartamento pronto sería inasequible. Sin la guía de su padre, su futuro en Riverside International Academy era incierto. Pero más que las preocupaciones prácticas, a Alex lo atormentaba la comprensión de que había desperdiciado sus últimos años con su padre, consumido por el resentimiento y la ingratitud. No había visto los sacrificios que se hacían a diario por él. Había dado por sentado el amor que había moldeado cada decisión en su. La ironía era devastadora. Al intentar escapar de las limitaciones de su modesta vida, había destruido los cimientos que hacían que su vida tuviera sentido. La muerte de su padre ocurrió mientras David trabajaba horas extra para pagar los errores de Alex, añadiendo otra capa de culpa a una carga ya insoportable. Alex se encontró hablando con la fotografía de su padre, disculpándose por palabras que nunca podrían retractarse y expresando una gratitud que había llegado demasiado tarde para importar. El dolor y la culpa se volvieron tan abrumadores que Alex comenzó a sentir síntomas físicos, dolores de cabeza,
náuseas y una fatiga aplastante que le dificultaba levantarse de la cama cada mañana. Dormir se convirtió en su única vía de escape del dolor, y él se encontró pasando días enteros inconsciente, soñando con conversaciones con su padre donde, de alguna manera, pudiera reparar el daño que había causado. La comida perdió su sabor, la luz del sol le lastimaba los ojos y el simple acto de respirar le parecía un esfuerzo monumental. Su tía lo llamaba regularmente para ver cómo estaba. Pero Alex no se atrevía a explicar la profundidad de su remordimiento ni la naturaleza específica de su última discusión con David. El peso de sus secretos se sumaba a su aislamiento, haciéndole sentir que cargaba con una carga demasiado vergonzosa para compartirla con nadie. En las noches particularmente difíciles, Alex se acostaba en la cama de su padre, rodeado del tenue aroma a loción para después del afeitado y a trabajo duro, deseando desesperadamente una oportunidad más para decirle a David cuánto lo amaba y cuánto lamentaba todo lo que había dicho y hecho. Una noche, exactamente 2 semanas después del funeral, el agotamiento de Alex finalmente venció su resistencia al sueño. Había estado despierto durante casi 36 horas, sostenido solo por la culpa y el dolor, cuando su cuerpo simplemente no pudo seguir funcionando. Se desplomó en la cama de su padre, todavía con la ropa que había llevado al funeral, y cayó en un sueño tan profundo que sintió como si cayera en un abismo. En sus sueños, experimentó una vívida repetición de su última discusión con su padre. Pero esta vez, pudo ver claramente el rostro de David, pudo observar el impacto de cada palabra cruel al pronunciarla. Observó cómo los hombros de su padre se hundían bajo el peso de sus acusaciones. Vio cómo la luz se apagaba en los ojos de David mientras la esperanza daba paso a la angustia. El sueño continuó durante la noche, mostrando a Alex escenas de la vida de su padre que nunca había presenciado. David trabajando doble turno mientras Alex dormía plácidamente. David llorando en silencio en el baño después de días particularmente difíciles. David rezando cada noche por la sabiduría y la fuerza para ser el padre que Alex merecía. El sueño fue a la vez una tortura y una revelación, obligando a Alex a confrontar la realidad del amor de su padre y la magnitud de su propio egoísmo. Pero entonces, en lo más profundo de su subconsciente, algo extraordinario sucedió. El sueño comenzó a cambiar y transformarse, retrocediendo en el tiempo como una película en reversa. Alex se encontró de vuelta en su apartamento la noche de su última discusión, pero en lugar de dormir, estaba completamente despierto y plenamente consciente de cada palabra que había pronunciado. Esta vez pudo ver no solo el dolor de su padre, sino también su propio reflejo en los ojos de David. Pudo observar la destrucción que sus palabras causaban en tiempo real. El sueño continuó retrocediendo a través de los meses de mentiras y engaños, mostrando a Alex momentos en los que podría haber elegido de otra manera, oportunidades de honestidad y gratitud que había rechazado en favor del resentimiento y la sensación de tener derecho a todo. Finalmente, el sueño llegó al momento en que Alex decidió mentir por primera vez sobre la necesidad de dinero para los útiles escolares. Y de repente estaba de vuelta en la cocina, frente a su padre con la falsa petición en los labios. Pero esta vez, Alex se dio cuenta de que tenía una opción. Esta vez podía elegir la verdad sobre el engaño, la gratitud sobre el resentimiento, el amor sobre el orgullo. Alex se despertó jadeando, con el corazón latiéndole con fuerza y el cuerpo empapado en sudor. Por un momento, se sintió desorientado, sin saber dónde estaba ni qué era real. El apartamento estaba oscuro, iluminado solo por las farolas que se filtraban a través de las finas cortinas, y Alex podía oír los sonidos familiares de su barrio. El tráfico lejano, el ladrido de un perro, el zumbido de su viejo refrigerador. Poco a poco, la realidad comenzó a recomponerse a su alrededor. Pero algo era diferente. El dolor abrumador que lo había consumido durante semanas seguía presente. Pero algo lo atenuaba. Una sensación de posibilidad, de redención, de esperanza que no había sentido desde antes de la muerte de su padre. Alex se incorporó en la cama, con la mente acelerada mientras intentaba comprender qué había sucedido.
El sueño se había sentido más real que cualquier otro que hubiera experimentado. Tan vívido y detallado que aún podía oír la voz de su padre, aún sentir la textura de su vieja mesa de la cocina, aún oler el café que David preparaba cada mañana antes de ir a trabajar. Y entonces, con una sorpresa que lo dejó sin aliento, Alex se dio cuenta de la verdad. Había sido un sueño. Todo desde el momento en que se quedó dormido después de su discusión. La comprensión lo golpeó como un rayo, iluminando cada rincón de su conciencia con una claridad brillante. Su padre no estaba muerto. El accidente nunca había ocurrido. El funeral, la culpa, la aplastante soledad de las últimas semanas, todo había sido un sueño extraordinariamente vívido, una visión de un futuro que aún podía evitarse. Alex se tambaleó fuera de la cama y corrió a la habitación de su padre, con el corazón latiendo con fuerza desesperadamente. Allí, durmiendo plácidamente en la penumbra, estaba David, vivísimo, su pecho subiendo y bajando al ritmo constante de un sueño profundo. Alex se quedó en la puerta durante varios minutos, observando a su padre respirar y maravillándose del milagro de su presencia. El alivio fue tan intenso fue el sentimiento de debilidad que Alex se sintió, pero rápidamente fue reemplazado por una determinación como nunca antes había experimentado. Se le había dado una segunda oportunidad, la oportunidad de reescribir su historia antes de que fuera demasiado tarde. Esta vez, elegiría de otra manera. Esta vez, sería el hijo que su padre merecía. No porque la tragedia lo obligara, sino porque finalmente comprendió el verdadero valor del amor que le habían dado. A la mañana siguiente, Alex se acercó a su padre con una humildad y honestidad que lo sorprendió a ambos. «Papá», dijo, con voz firme a pesar de la emoción que sentía. «Necesito decirte algo importante. Te he estado mintiendo sobre el dinero, sobre la escuela, sobre muchas cosas, y necesito enmendarlo». David levantó la vista de su café matutino con preocupación y confusión, pero Alex continuó antes de que pudiera hablar. «Falsifiqué mi boleta de calificaciones porque me avergonzaba de mis calificaciones reales. Te he estado quitando dinero con engaños porque tenía celos de mis compañeros y quería cosas que no podía permitirme. Y ayer, cuando me confrontaste, dije cosas terribles que no sentía. Cosas que estaban diseñadas para lastimarte porque estaba enojado conmigo mismo». David dejó su taza de café y le dedicó a Alex toda su atención. Su expresión pasó de la confusión a la comprensión a medida que asimilaba las palabras de su hijo. «No espero que me perdones de inmediato», continuó Alex. «Pero quiero que sepas que lo siento y que quiero encontrar la manera de arreglar las cosas entre nosotros. Quiero ser honesto de ahora en adelante, incluso cuando sea difícil, incluso cuando signifique admitir que he cometido errores». La respuesta de David fue todo lo que Alex había esperado y más. En lugar de ira o decepción, el rostro de su padre mostró alivio y amor, como si de repente se hubiera quitado un peso de encima. «Alex», dijo David, abrazando a su hijo con tanta fuerza que se sintió como si volviera a casa. «Estoy orgulloso de ti por decirme la verdad. Se necesita valor para admitir errores y madurez para querer corregirlos». Pasaron la mañana hablando con sinceridad sobre las dificultades de Alex en la escuela, sobre la presión que sentía para encajar con sus compañeros más adinerados y sobre cómo podrían trabajar juntos para afrontar estos desafíos. David compartió sus propias experiencias de sentirse fuera de lugar e inadecuado, ayudando a Alex a comprender que estos sentimientos eran normales y temporales. Hablaron de soluciones prácticas. Alex trabajaría para devolver el dinero que había robado, aceptaría clases particulares para mejorar sus notas y se centraría en forjar amistades basadas en intereses compartidos en lugar de en posesiones materiales. Y lo más importante, establecieron una nueva base de honestidad y comunicación que evitaría problemas similares en el futuro. En los meses siguientes, la transformación de Alex fue notable. Se entregó por completo a sus estudios con genuino entusiasmo, descubriendo que aprender era más gratificante que la satisfacción temporal de las posesiones materiales.
Sus calificaciones mejoraron constantemente a medida que se centraba en la educación en lugar de en las apariencias, y comenzó a forjar amistades genuinas con compañeros que apreciaban su humor e inteligencia más que su situación económica. Aceptó un trabajo a tiempo parcial ayudando en un centro comunitario local, usando sus ganancias para pagarle a su padre y descubriendo la satisfacción que brinda el trabajo honesto. La experiencia le enseñó a apreciar la dignidad de todo trabajo y a comprender los sacrificios que su padre había hecho a lo largo de su vida. Alex también comenzó a ser voluntario en un programa de mentoría juvenil, compartiendo su historia con estudiantes más jóvenes que enfrentaban presiones similares y ayudándolos a comprender que el verdadero valor proviene del carácter, no de las circunstancias. Su relación con su padre se profundizó.